Bueno, y nosotros vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Proverbios. Hoy vamos a estar analizando los versículos del 20 al 33. Y esta es la pregunta que quiero que nos hagamos como a modo de reflexión. ¿La sabiduría se burlará de nosotros cuando estemos en problemas? Porque en estos pasajes vamos a leer que llega un día en el que cuando no obedecemos a la sabiduría, ella se burla de nosotros. Así lo dice la escritura. Y no es que no vayamos a tener problemas, porque desafortunadamente en este mundo que está lleno de pecado, vamos a tener problemas. El Señor Jesús dijo, ustedes van a tener problemas en este mundo, pero alégrense porque yo he vencido. Y una manera en la que nosotros también podemos vencer es por medio de la sabiduría que el Señor nos da. Amén. Entonces vamos a comenzar leyendo versículos 20 y 21. Dice así el Señor. La sabiduría grita en las calles, levanta su voz en las plazas y clama en las esquinas llenas de gente. Cerca de las puertas de la ciudad argumenta. La sabiduría, de acuerdo a lo que hemos leído, está disponible a cualquiera. Si nosotros queremos conocimiento que viene del Señor, está disponible y de hecho tiene el deseo, quiere hablarnos, quiere enseñarnos, quiere protegernos, porque la sabiduría, cuando nos muestra el camino de lo correcto, eso, eso implica protección, implica protección. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Quiero que piensen en la sabiduría como esto. Imagínense ustedes una calle donde está el semáforo en rojo, a lo mejor para las personas, y de repente sale un niño así corriendo todo a lo loco y se va a cruzar la calle. Y entonces hay una persona, una mujer, su madre, quien sea, que le grita y le dice, detente, por favor, no sigas corriendo. ¿Por qué? Porque de repente sale un coche y ya no necesito explicar lo que puede pasar, ¿verdad? La sabiduría que el Señor nos ofrece es exactamente como esto. Nos grita, nos dice, hey, haz esto, vete por aquí, no hagas esto. ¿Por qué? Porque nos quiere mostrar el camino que nos va a traer a nosotros bendición y también protección. Yo creo que en esta noche el Señor nos quiere hablar acerca de la protección. La sabiduría nos va a proteger. Amén. Cuando vengan situaciones difíciles. El versículo 22 dice así, ¿hasta cuándo, ignorantes, seguirán amando la torpeza? El Señor nos pregunta si hemos sido necios, si hemos sido torpes, si hemos sido ignorantes. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar la sabiduría del Señor? ¿Hasta cuándo vamos a escucharla? Que pasen más años, que pasen más meses, que pasen más días. ¿Hasta cuándo? Dice después, ¿hasta cuándo los burlones seguirán felices de hacer tonterías? Y en otra versión dice, ¿hasta cuándo los burlones seguirán burlándose? Porque cuando no tenemos conocimiento, cuando somos ignorantes, muchas veces nos reímos de las cosas que no entendemos. Y en esta época está pasando mucho, desafortunadamente, especialmente con las cosas que no se entienden acerca del Señor, acerca de Dios. Y termina diciendo este versículo, ¿hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? Es decir, ¿hasta cuándo los ignorantes se niegan o se negarán a saber, se negarán a obtener conocimiento? Pero yo no estoy hablando aquí de cualquier conocimiento, estamos hablando del conocimiento que viene específicamente de Dios. Y precisamente en estos días hay un ejemplo fabuloso. Bueno, obviamente no es fabuloso porque es una tragedia en realidad, pero algo que nos ejemplifica esto de manera muy, muy gráfica. No sé si ustedes han escuchado acerca de los incendios que hay ahora en el estado de California, en Estados Unidos. Resulta que un par de días antes, solamente un par de días antes, hubo una ceremonia, que es la ceremonia de los Globos de Oro. Se entregaron premios a los artistas, a los actores famosos y cantantes. Y la que era la conductora, se supone que era o es una comediante famosa. Y en una de sus bromas, literalmente como burlona,
se burló del Señor. Yo les voy a poner el video, pero esto es lo que dijo esta señora. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Fire breaking out late this evening in the Hollywood Hills. Who would have ever thought this? Los Angeles is on fire. The scene horrific. This is new aerial video of a 6th fire, the Sunset Fire, based in the Hollywood Hills. Firefighters there doing everything they can, but there simply aren't enough of them to fight the horror that has exploded. Right now, people are rushing to escape the Hollywood Hills. Brand new fire exploded down the Hollywood Hills, making a beeline for the iconic heart of the entertainment industry. It is like driving through hell itself down here. Literally through hell. Tens of thousands of people have fled for their lives, abandoning their cars when they could go no further. A new fire has broken out in the Hollywood Hills in Los Angeles, threatening landmarks like the Dolby Theater, where the Oscar ceremony is to be held in just a few weeks. Bueno, y esto es un poquito de lo que ha sucedido en estos días. Aquí dice la escritura que entonces hasta cuándo los burlones se seguirán burlando. Y el problema de aquí no es que Dios castigue la burla aquí. En este caso, lo que hizo el Señor fue levantar su mano de protección. Cuando tenemos la mano del Señor sobre nosotros, Él nos protege y Él nos libra de diferentes males. Y de verdad que la sabiduría nos ayuda a protegernos de diferentes cosas en las que podríamos caer, y gracias a Dios que nos da el conocimiento, pues somos protegidos antes de cometer torpezas o de dar malos pasos, de tomar malas decisiones. Y el Señor ha levantado su mano aquí. La mujer que era la conductora dijo que era un pueblo sin Dios, se quedaron sin Dios. Y yo quiero mostrarles lo que dice la Escritura en Deuteronomio 31:17. Dice el Señor: entonces mi enojo arderá contra ellos, los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán: estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. Hay veces que sí, Dios juzga y da un juicio y da un castigo. Pero hay veces en el que el Señor lo único que hace es alejarse y dejarnos a merced de los enemigos, a dejarnos a merced de las cosas malas que pudieran pasarnos. Y eso pareciera lo que pasó en este caso. Una ciudad sin Dios, una ciudad que se burla del Señor. El Señor dice: pues bueno, yo volteo mi rostro, y en el momento en el que el Señor se va, se pierde. Sí, mi Cris, ¿tú quieres comentar algo? Sí, acerca de esto que dice, estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En una entrevista a un señor, no sé si la viste, Mm-mm. eh, eh, un señor de raza negra, vinieron a ver cómo había quedado su casa, totalmente destruida. Y una periodista le dijo: bueno, ¿y usted está viendo esta casa que quedó intacta, intacta? Y ella le dijo: ¿usted cree que Dios los protegió? Y él le dijo: efectivamente, Dios lo protegió. Y entonces, ¿qué pasó con su casa? Pues que nosotros no le importamos. O sea, es capaz de aceptar de que Dios sí existe para proteger a las otras personas a las cuales no se les destruyó la casa, pero que él no le importaba a Dios, porque su casa fue totalmente destruida. Yo quedé así como impactada porque, o sea, aceptan que tienen la protección de Dios los otros, pero que a él lo desamparó totalmente. Él mismo lo dijo. Y dije: Dios mío, dijo: voy a cerrar las puertas de aquí, de las puertas que quedaron, y me voy de aquí porque... Impresionante, o sea, ellos mismos aceptan. Sí. De hecho, en el libro de Apocalipsis hay un pasaje donde
cuando vienen calamidades, dice la escritura que la gente no se arrepintió, sino que maldijeron al Dios que tenía poder sobre todas esas plagas. Entonces, cuando viene la calamidad, realmente no saben qué hacer, no saben qué hacer, no saben cómo actuar, no saben por qué. Y sí, se vuelven burlones y se vuelven realmente necios y blasfemos, blasfemos. Es impresionante esto que pasó, digo, pareciera coincidencia, pero no creo que sea coincidencia. La gente que blasfema, que trata a Dios de esa manera, pues simplemente ve las consecuencias de sus actos y es muy triste. Y esto es precisamente lo que la sabiduría en este libro de Proverbios quiere enseñarnos. Proverbios 1:23 dice, presten atención a mis correcciones y yo los colmaré de mi espíritu, les daré a conocer mis pensamientos. Amén. Por medio del Espíritu Santo vamos a obtener sabiduría del Señor, es quien nos va a ayudar a comprender las palabras de la Biblia, ¿ok? Es el Espíritu Santo quien nos va a enseñar y nos va a dar discernimiento de las palabras que nosotros leemos cuando estamos atentos, porque aquí dice, presten atención. Si nosotros no prestamos atención, si no queremos escuchar, no vamos a entender nada. Y aunque grite la sabiduría en las calles, no la vamos a escuchar porque no nos interesa. Entonces tiene que ser algo em, que nosotros debemos determinar. Yo decido escuchar y poner atención al Señor. Y entonces ya el Espíritu del Señor me va a dar entendimiento y nos va a hacer conocer los pensamientos del Señor. Qué gran promesa. Y luego continuamos 24 y 26, dice, yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos, no han querido recibir mi corrección. Y es precisamente lo que acaba de explicar Chris. Aún estando en la calamidad, no se vuelven al Señor, siguen rechazando su consejo, siguen sin recibir la corrección, porque el Señor usa la corrección, usa la disciplina para volvernos al camino que Él nos ha marcado, lo que es bueno para nosotros. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo, cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia, como un torbellino que todo lo destruye. Y es porque cuando llega la calamidad a nuestra vida, y no es que le llegue nada más a los que son malos, la calamidad nos llega a todo el mundo. Este mundo está lleno de calamidades, pero la diferencia es cómo reaccionamos a la calamidad y lo que Dios quiere hacer con nosotros dentro de esa situación. Y aquí la sabiduría nos está diciendo que se va a burlar de nosotros por no haber puesto atención, por no haber aceptado su corrección, por no haber aceptado sus consejos. Y por eso era la pregunta al principio. ¿Se va a burlar de nosotros? Entonces es un buen tiempo para reflexionar, para meditar. ¿Estoy haciendo yo caso a la sabiduría? ¿Estoy realmente teniendo temor del Señor para conducirme en esta vida? O cuando me suceda algo, como no voy a saber qué hacer, no voy a tener sabiduría, entonces pues simplemente me voy a desplomar porque no voy a aguantar esas calamidades que vengan sobre mí. Eh, Continúa la escritura diciendo, ese día me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. El Señor es paciente, pero yo creo que a veces abusamos de su paciencia. Y aquí dice, ese día me llamarán. ¿A qué nos estamos esperando si no obedecemos al Señor? ¿A qué? ¿A que nos pase la desgracia y entonces la sabiduría no nos responda? Dice, no desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones. Entonces nosotros, como hijos del Señor, jamás debemos portarnos como necios. Si el Señor nos dice algo, hay que llevarlo inmediatamente a la práctica. No hay que esperar a que venga una calamidad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice aquí,
pues sufrirán las consecuencias de su conducta, quedarán hartos de sus malas intenciones. Entonces van a haber consecuencias, porque la necedad es cuando hacemos algo a sabiendas y seguimos en la necedad. Dice en el versículo 32, a los inexpertos los mata su falta de experiencia y a los necios los destruye su despreocupación. La gente ignorante, la gente que no tiene experiencia en las cosas del Señor, miren en qué peligro está. Por eso es que es tan importante crecer, madurar espiritualmente. No nos podemos quedar en el mismo nivel. Tenemos que estar creciendo porque esa inexperiencia no va a terminar bien. No va a terminar bien. Y luego dice, y a los necios los destruye su despreocupación. Los necios que dicen, no, no pasa nada. No, 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 todo está bien, todo va a estar bien. Pero entonces cuando llega la calamidad, pues ya hasta ahí llegaron, hasta ahí ya llegaron. Ahora, de verdad que nosotros no debemos despreciar la paciencia del Señor porque no es infinita, no va a durar para siempre. No sabemos cuándo va a llegar la calamidad o cuándo va a llegar el día del juicio o cuándo nos vamos a morir. Pedro nos dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y la sabiduría se pasa gritando, miren, hagan esto, no vayan por acá, no obedezcan a los malvados, no hagan las cosas malas, o tengan temor del Señor, hagan esto. Y el Señor hasta ahí tiene paciencia, pero como no es infinita, como no sabemos hasta cuándo, no hay que portarnos como necios, sino hay que obedecer al Señor, hay que seguir ese consejo que la sabiduría nos da. Y termina con este hermoso pasaje en el versículo 33. En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Qué hermosa promesa. Si obedecemos al Señor, si obedecemos sus consejos sabios, si obtenemos sabiduría, vamos a saber qué hacer en momentos de angustia, vamos a saber cómo reaccionar ante las calamidades. Por eso es que vamos a vivir tranquilos, no porque no va a llegar una calamidad a nuestro hogar o a nuestra vida, sino que vamos a saber qué hacer en ese momento. Nuestra mente va a estar clara y vamos a tener paz que viene del Señor. Por eso es que la gente que obedece al Señor, que teme al Señor, no teme las desgracias porque sabe que tienen un propósito, porque la sabiduría que Dios les ha dado les va a hacer manejarse, conducirse y reaccionar de la manera que el Señor espera que lo hagamos. Y cuando vivimos de esa manera, el Señor de verdad que llena nuestros corazones con paz y es por eso que podemos tener una vida tranquila, sin temor a lo que vaya a pasar. Amén. Entonces, vamos a terminar diciendo que la sabiduría, amén, no se burlará de nosotros cuando estemos en problemas, sino que nos dirá lo que tenemos que hacer para superar cualquier situación adversa que pueda venir a nuestra vida. Entonces, pongamos atención a la sabiduría, obedezcamos al Señor, vivamos en el temor del Señor y vamos a ver la promesa de que viviremos con tranquilidad y con paz. Amén.